Había una vez un leñador viudo que tenía muchísimos hijos, tanto como los agujeros de una criba. Era tan pobre, que no tenía con qué alimentarles. Sentía una gran congoja cuando pensaba que sus queridos hijos morirían de hambre si no encontraba rápidamente una solución a su miseria. Pasaba las noches en vela, meditando en la forma de poner fin al hambre que les acuciaba. Una mañana se levantó muy temprano, cogió el hacha y se fue al bosque. Estaba absolutamente decidido a no volver a casa hasta haber encontrado alimento suficiente para todos. Pronto la desesperación se apoderó de él. Los árboles inamovibles y silenciosos no podían escuchar su lamento y tendría que volver, una vez más, con las manos vacías. Vagó mucho tiempo por el bosque, sin saber qué hacer, cabizbajo y pensativo. Después, cansado, se sentó junto a un arroyo. De repente, algo llamó su atención. Alzó la vista y a lo lejos distinguió una débil luz entre el follaje. ¿Qué podía ser? Conocía el bosque perfectamente y jamás había visto nada semejante, y hacia allí se dirigió lleno de curiosidad. En un claro había una casita de madera con el tejado morado, rodeada por un precioso jardín cuajado de flores. Se acercó, miró por todas partes, pero no vio a nadie, y, como la puerta estaba abierta, entró. Lo primero que descubrió fue una mesa abarrotada de deliciosos manjares y excelentes vinos, aunque ni rastro de seres humanos. Durante unos instantes miró la mesa con asombro, pero, como tenía mucha hambre, se sentó y comió hasta hartarse. Luego sacó la pipa del bolsillo, la cargó, la encendió y se puso a fumar diciendo para sí: voy a emprender el camino de vuelta a casa para llevar a mis hijos estos ricos manjares. Seguro que están impacientes por mi tardanza. Pero en el momento en que se disponía a poner en práctica su proyecto, los manjares, el pan y el vino desaparecieron y un horrible gato negro surgió sentado en el centro de la mesa. El leñador se quedó paralizado, sin poder dar crédito a sus ojos. Cuando después de un rato logró reaccionar, exclamó en voz alta: esto es cosa de brujería. Tengo la impresión de haber caído en una guardia de diablos. Entonces oyó una voz tras él que dijo: lo has adivinado. Se volvió y ante él había una vieja espantosamente fea y cuya nariz de hierro era tan larga que se clavaba en el suelo y lo hacía retumbar cada vez que lo tocaba. La bruja le miraba fijamente, con la misma mirada inmóvil y huraña del gato negro. Soy la madre del rey de los diablos, dijo. Mi hijo está a punto de llegar y te llevará al infierno. Presa de terror, el pobre hombre se arrodilló delante de ella. Perdóname la vida, suplicó. Imposible, has entrado en mi casa, has comido mi comida y tengo que castigarte. ¿Qué va a hacer de mis hijos? Las pobres criaturas morirán de hambre. La vieja siguió mirándole fijamente y se sumió en profunda reflexión. Al fin dijo: ¿así que tienes muchos hijos? Muchos, sí. Está bien, te perdonaré la vida si te casas conmigo. Te prometo que seré una segunda madre para tus hijos. No dejaré que les falte nada. Al oír aquellas palabras, el pobre hombre se quedó de una pieza. ¿Cómo iba a casarse con una bruja que tenía la nariz de hierro? Por otra parte, si no aceptaba, le mataría y su hijo, el rey de los diablos, le llevaría al infierno. ¿Qué sería entonces de sus pobres hijos si no volviera a casa nunca más? Como no había otra solución, consintió en que la bruja le acompañara. Empezaron los preparativos del viaje. Cogieron 2 sacos, uno lo llenaron de pan, de vino y de carne, el otro de oro, plata, y se pusieron en marcha. Al llegar a lo más intrincado del bosque, se detuvieron a descansar un poco y a comer un bocado. La vieja bruja estaba muy contenta porque había encontrado un marido. Reía a carcajadas y de cuando en cuando guiñaba un ojo al pobre y atemorizado leñador. La bruja comió con asombro y apetito y, tras beberse varios tragos de vino, se durmió. Había que aprovechar la ocasión. El pobre hombre esperó, conteniendo la respiración, hasta estar seguro de que la bruja dormía profundamente. Y, sin hacer ruido, se levantó y se acercó a ella. Entonces cogió el hacha y le cortó la nariz. Y como toda la fuerza de la vieja estaba en su nariz, se quedó allí tendida, sin poderse mover. ¿Qué iba a pasar ahora? La bruja se había quedado sin su larguísima nariz de hierro y, al parecer, ya no había peligro. Pero antes de expirar, lanzó un último grito que retumbó en todo el bosque. Los pájaros, asustados, emprendieron el vuelo y los animales la huida. Luego se hizo el silencio. Entonces el pobre hombre cogió los 2 sacos y echó a correr lo más deprisa que sus piernas le permitieron. Corrió y corrió sin detenerse, en dirección a su casa. Pero el rey de los diablos había oído el grito de su madre y acudió en su auxilio. Caramba, sí existía. Cuando llegó junto a ella la vio muerta. Enloqueció de furia
y se puso a perseguir al leñador. Avanzaba muy deprisa y enseguida le divisó a lo lejos. Furibundo, le gritó: «¡Leñador! ¡Leñador! ¡Mira detrás de ti!». El pobre hombre oyó aquella voz que parecía venir de ultratumba y que sonaba como el trueno en el silencio del bosque. Pero no se detuvo ni miró atrás y siguió corriendo a toda velocidad. Todavía le faltaba un buen trecho para llegar a su casa y cada vez oía más cerca el jadeo del diablo, pero no desfalleció. Pronto divisó entre los árboles el tejado de su casa. Pensó detenerse a tomar aliento, pero sabía que el peligro aún no había pasado. Las zancadas del diablo eran enormes y había llegado el leñador a la puerta cuando el diablo le alcanzó. Se le pegó como una lapa y le gritó: «Ya te tengo, malvado, morirás de una muerte terrible». Atraídos por los gritos acudieron los niños y creyendo que su padre les había traído al diablo para que se lo comieran, armaron un gran alboroto. Se pusieron a gritar todos a la vez. «Padre, padre, qué alegría», decía uno. «El diablo para mí», decía el otro. «No, para mí, tengo mucha hambre». «Yo también», decía el otro. «Pues el diablo para todos», concluyó el hermano mayor sensatamente. Al ver tantas bocas hambrientas, el diablo emprendió la fuga y no volvió jamás. El leñador entregó a sus hijos el saco de comida y gracias al otro, lleno de oro, no volvió a preocuparse por el porvenir de todos. Vivieron felices durante muchísimo tiempo. Caramba. Cuentos populares japoneses, La bruja de la nariz de hierro. Cada quien ha de sacar su lección, pero el final me asombró, porque aunque parece una historia de terror, los que sabemos la realidad de la vida en Latinoamérica y en gran parte del mundo, entendemos que no hay miedo más fuerte, que no hay terror más fuerte que el hambre. Dice Tego Calderón, el cantante de Puerto Rico: la cara que sufre se parece. Muchas nacionalidades, pero la cara que sufre se parece. Dice Gabriel Pensador, el cantante brasileño: cara fea para mí es fome y cara alegre a cara de quien come. Cara fea para mí es el hambre y cara alegre es la cara del que come. No hay gente fea ni bonita. Hay gente que come y hay quien tiene hambre. En eso deberíamos preocuparnos los seres humanos, porque no hay terror más terrible, más espeluznante que el hambre de nuestros hijos. La bruja, hace mucho tiempo, vivían dos jóvenes esposos en un lugar muy apartado y rústico. Tenían una hija y ambos la amaban de todo corazón. No diré los nombres del marido y su mujer, que ya cayeron en el olvido, pero diré que el sitio en que vivían se llamaba Matsuyama, en la provincia de Echigo. Hubo de acontecer, cuando la niña era muy pequeñita, que el padre se vio obligado a ir a una gran ciudad, capital del imperio. Como era tan lejos, ni la madre ni la niña podían acompañarle. Y él se fue solo, despidiéndose de ellas y prometiendo traerles a la vuelta muy lindos regalos. La madre no había ido nunca más allá de la cercana aldea, y así no podía desechar cierto temor al considerar que su marido emprendía tan largo viaje, pero al mismo tiempo sentía orgullosa satisfacción de que fuese él, por todos aquellos contornos, el primer hombre que iba a la rica ciudad donde el rey y los magnates habitaban, y donde había que ver tantos primores y maravillas. En fin, supo la mujer que volvía a su marido. Vistió a la niña de gala, lo mejor que pudo, y ella se vistió un precioso traje azul que sabía que a él le gustaba en extremo. No atinó a encarecer el contento de esta buena mujer cuando vio al marido volver a casa sano y salvo. La chiquitina daba palmadas y sonreía con deleite al ver los juguetes que su padre le trajo, y él no se hartaba de contar las cosas extraordinarias que había visto durante la peregrinación y en la capital misma. «A ti», dijo a su mujer, «te he traído un objeto de extraño mérito. Se llama espejo. Miradle y dime qué ves dentro». Le dio entonces una cajita chata de madera blanca, donde cuando la abrió ella, encontró un disco de metal. Por un lado era blanco como plata mate, con adornos en realce de pájaros y flores, y por el otro, brillante y pulido como el cristal. Allí miró la joven esposa con placer y asombro, porque desde su profundidad vio que la miraba, con labios entreabiertos y ojos animados, un rostro que alegre sonreía. «¿Qué ves?», preguntó el marido, encantado del pasmo de ella y muy ufano de mostrar
que había aprendido algo durante su ausencia. Veo una linda moza que me mira y que mueve los labios como si hablase, y que lleva, caso extraño, un vestido azul, exactamente como el mío. Tonta, es tu propia cara la que ves, le replicó el marido, muy satisfecho de saber algo que su mujer no sabía. Ese redondel de metal se llama espejo. En la ciudad cada persona tiene uno, por más que nosotros, aquí en el campo, no los hayamos visto hasta hoy. Encantada la mujer con el presente, pasó algunos días mirándose a cada momento, porque como ya dije, era la primera vez que había visto un espejo y por consiguiente la imagen de su linda cara. Consideró, con todo, que tan prodigiosa alhaja tenía sobreprecio para ser usada de diario, y la guardó en su cajita y la ocultó con cuidado entre sus más estimados tesoros. Pasaron años y marido y mujer vivían aún muy dichosos. El hechizo de su vida era la niña, que iba creciendo, y era el vivo retrato de su madre, y tan cariñosa y buena que todos la amaban. Pensando la madre en su propia pasajera vanidad, al verse tan bonita, conservó escondido el espejo, recelando que su uso pudiera engreír a la niña. Como no hablaba nunca del espejo, el padre lo olvidó del todo. De esta suerte se crió la muchacha tan sencilla y candorosa como había sido su madre, ignorando su propia hermosura, que la reflejaba el espejo. Pero llegó un día en que sobrevino tremendo infortunio para la familia, hasta entonces tan dichosa. La excelente y amorosa madre cayó enferma, y aunque la hija la cuidó con tierno afecto y solícito desvelo, se fue empeorando cada vez más hasta que no quedó esperanza sino la muerte. Cuando conoció ella que pronto debía abandonar a su marido y a su hija, se puso muy triste, afligiéndose por los que dejaba en la tierra y sobre todo por la niña. La llamó pues y le dijo: «Querida hija mía, ya ves que estoy muy enferma y que pronto voy a morir y a dejaros solos, a ti y a tu amado padre. Cuando yo desaparezca, prométeme que mirarás en el espejo todos los días, al despertar y al acostarte. En él me verás y conocerás que estoy siempre velando por ti». Dichas estas palabras, le mostró el sitio donde estaba oculto el espejo. La niña prometió con lágrimas lo que su madre pedía, y ésta, tranquila y resignada, expiró a poco. En adelante, la obediente y virtuosa niña jamás olvidó el precepto materno, y cada mañana y cada tarde tomaba el espejo del lugar en que estaba oculto y miraba en él por largo rato e intensamente. Allí veía la cara de su perdida madre, brillante y sonriendo. No estaba pálida y enferma como los últimos días, sino hermosa y joven. A ella confiaba de noche sus disgustos y penas del día, y en ella, al despertar, buscaba aliento y cariño para cumplir sus deberes. De esta manera vivió la niña, como vigilada por su madre, procurando complacerla, en todo como cuando vivía, y cuidando siempre de no hacer cosa alguna que pudiera afligirla o enojarla. Su más puro contento era mirar el espejo y poder decir: «Madre, hoy he sido como tú quieres que yo sea». Advirtió el padre, al cabo, que la niña miraba sin falta el espejo cada mañana y cada noche, y parecía que conversaba con él. Entonces le preguntó la causa de tan extraña conducta. La niña contestó: «Padre, yo miro todos los días el espejo para ver a mi querida madre y hablar con ella». Le refirió además el deseo de su madre moribunda y que ella nunca había dejado de cumplirlo cada día. Enternecido por tanta sencillez y tan fiel y amorosa obediencia, vertió lágrimas de piedad y de afecto, y nunca tuvo corazón para descubrir a su hija que la imagen que veía en el espejo era el trasunto de su propia dulce figura, que el poderoso y blando lazo de amor filial hacía cada vez más semejante a la de su difunta madre. Espejo de Matsuyama. Descubrí este cuento japonés, no lo conocía. Tampoco sé quién hizo la traducción, dice Juan Valera. Con seguridad deben sacar muchas lecciones de algo así, pero a mí me llama la atención el hecho de que tenemos todavía muchísimas cosas y asuntos que arreglar con nuestros padres. Sin embargo, el tiempo, la edad, la enfermedad, la misma muerte no permite que lo hagamos. Muchas veces no podemos reconciliarnos con nuestros padres o poder demostrarles nuestros logros, pero sí podemos hacerlo en el espejo, y es una forma de reconciliarse con nuestros orígenes.
Mirar al espejo es esa terapia de entender que a través de esos ojos nos está viendo papá, mamá, aunque no estén en esta tierra. O aunque estén y estén completamente cerrados a hablar con nosotros sobre estas cosas. Poder decirles, los perdono, poder decirles, perdónenme, poder decirles, lo logré, poder decirles, me gradué. No solo hay que mirar al cielo, se puede mirar en un espejo y encontrar nuestros orígenes y hacer paz, hacer las paces con nuestras raíces. El espejo de Matthew.